Muy buenos días. En Santiago de Cali hoy, buenas tardes. En Santiago de Cali hoy miércoles 11 de diciembre, siendo las 2:50 de la tarde, nos encontramos presentes en las instalaciones de la Sala de Audiencias de la Personería Municipal de Santiago de Cali para dar continuidad a la presente diligencia adelantada contra el señor Marcial Enrique Quiñones en calidad de investigado dentro del expediente 527-2018. Se encuentra presente el doctor Orlando Barrera Cutiva, quien preside la audiencia pública, y el suscrito Juan Camilo Muñoz ante en calidad de secretario de la audiencia. Me permito informarle, doctor Orlando, que se encuentra presente el apoderado del investigado, me refiero al doctor Rodolfo Peláez Vázquez, quien ya ha sido previamente identificado. Me permito informarle que no se ha llegado ningún documento con destino al proceso y que la audiencia del día de hoy es para proferir fallo de primera única instancia contenido en la resolución número 032 del 11 de diciembre de 2019, por medio de la cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario. Buenas tardes. Entonces vamos a dar lectura del fallo en primera instancia mediante la resolución 032 del 11 de diciembre de 2018, por medio del cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario. Expediente 527-2018, investigado Marcial Enrique Quiñones, cargo secretario de despacho, entidad Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali, quejoso informe de servidor público, asunto fallo en primera instancia. Primera, objeto del pronunciamiento. La Personería Municipal de Santiago de Cali, en uso de las competencias consignadas en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994 y en ejercicio de las facultades otorgadas y delegadas en el Acuerdo Municipal 0251 de 2018 a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial, este personero delegado, una vez evaluadas las actuaciones que conforman el presente expediente, de acuerdo al artículo 178 del Código Disciplinario Único, procederá a efectuar el análisis correspondiente conforme a las reglas de la sana crítica y con fundamento en el material probatorio legalmente aportado durante la actuación disciplinaria. Y una vez concluidas las intervenciones, se procederá verbal y motivadamente a emitir el fallo de primera instancia entre el actual procedimiento verbal, seguido contra el servidor público Marcial Enrique Quiñones, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.520.033 de Popayán, Cauca, en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal de Santiago de Cali para la época de los hechos. Se determinará en aras de establecer la verdad real y con el fin de determinar si la falta disciplinaria endilgada en el auto de citación a audiencia existió, si se cumplió el deber funcional o si existió alguna causal excluyente de responsabilidad o se desvirtuó el cargo formulado en concordancia con los artículos 23, 28 y 67 de la Ley 734 de 2002. Identidad del investigado. Se investigó la conducta del servidor público Marcial Enrique Quiñones, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.521.033 de Popayán, Cauca, en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal de Santiago de Cali, código 020, nombrado mediante decreto o resolución 41-010-20-0413 del 20 de junio de 2017 y acta de posesión número 0334 del 4 de julio de 2017 para la época de los hechos. Documentos además con los que se prueba la relación especial de sujeción con la administración municipal para la época de los hechos, que se atempera con el artículo 25 de la Ley 734 de 2002, la cual lo hace destinatario de la ley disciplinaria. Lo cual lo hace destinatario de la ley disciplinaria en su condición de servidor público de la Administración Municipal de Santiago de Cali y por tanto es sujeto disciplinable de esta instancia. Síntesis de los hechos de objeto de la investigación.
La presente investigación se da en virtud de traslado que hiciera a este despacho el personero delegado especializado en área rural mediante oficio número 2018-244-013-1332 del 27 de mayo de 2018, donde traslada informe por la presunta violación reiterada al derecho de petición. Abro comillas. Puntos suspensivos. El señor petente incó derecho de petición al señor alcalde solicitando el arreglo de la vía principal y veredas del corregimiento de La Elvira, por encontrarse estas en pésimo estado, además informando de un presupuesto existente para el mantenimiento de la vía en el sector La Mina de la vereda Los Limones, presuntamente sin ejecutarse. Dicha solicitud, según anexos, ha sido reiterativa a la Secretaría de Infraestructura sin evidenciarse respuesta alguna al peticionario. Cierro comillas. Mediante reparto, se asignó al personero delegado doctor Orlando Barrera Cutiva el expediente disciplinario con número de radicado 527-2018, donde se solicita se investiga al servidor público Marcelo Enrique Quiñones en calidad de secretario de Infraestructura y Valorización por presuntas irregularidades por no atender los requerimientos que le hicieron en sendos derechos de petición. Mediante oficio con radicado 2019-23 5035-222 del 3 de enero de 2019 de la Personería Municipal de Santiago de Cali, este despacho solicita a la Secretaría de Infraestructura y Valorización la trazabilidad de los siguientes derechos de petición. Derecho de petición con radicado 2017-417 301-00-932672 del 24 de julio de 2017. Derecho de petición con radicado 2017-417 30-10-115-9452 del 15 de septiembre de 2017. Derecho de petición con radicado 2018-417 30-1035-222 del 15 de enero de 2018. Y derecho de petición con radicado 2018-417 30-100-17-49-52 del 14 de febrero de 2018. De acuerdo con la información recaudada, en efecto se puede establecer que el servidor público doctor Marcelo Enrique Quiñones, identificado con cédula de ciudadanía 10.521.033 de Popayán en Cauca, en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali, presuntamente dio respuesta extemporánea a los siguientes derechos de petición. Derecho de petición con radicado 2017-417 30 10 11 59 40 59 452 del 15 de septiembre de 2017 y fecha de contestación 17 de octubre de 2017. Derecho de petición con radicado 2018-417 30 1035 122 del 15 de enero de 2018 y fecha de contestación 11 de abril de 2018. Lo que implica o se traduce en la renuncia al deber de actuar de manera diligente y eficiente, generándose incumplimiento a los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones. Análisis de las pruebas. El despacho procede a resolver considerando que los hechos en materia de la investigación se encuentran plenamente esclarecidos, como se expondrá bajo el análisis de las pruebas oportunas y válidamente llegadas, observando los principios de la zona crítica y siguiendo los lineamientos del artículo 170 de la Ley 734/2002 y lo especialmente establecido en el artículo 142 ibidem, que dice, artículo 142, prueba para sancionar. No se podrá proferir fallos sancionatorios sin que obre en el proceso de prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado. Documentales. Existen para la presente decisión los medios de prueba que fueron tenidos en cuenta para proferir el auto de aplicación del procedimiento verbal y citación a audiencia, en el entendido que las pruebas conservan su validez al no haber sido desvirtuadas, desconocidas o tachadas de falsas. Tales pruebas son las siguientes. Primero, derecho de petición con radicado 2017-417 30 10 11 59 452 del 15 de septiembre de 2017, dirigido al secretario de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali, doctor Marcelo Enrique Quiñones, folio número 23.
y su respectiva respuesta con fecha 17 de octubre de 2017, respuesta extemporánea en 6 días, folios 52 y 53. Segundo, derecho de petición con radicado 2018-41-730-1035-222 del 15 de enero de 2018, dirigido al secretario de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali, doctor Marcial Enrique Quiñones, folio número 26, y su respectiva respuesta con fecha 11 de abril de 2018. Respuesta extemporánea en 44 días, folio número 54. Oficio con radicado número 2019-23-50911 de fecha 3 de enero de 2019 de la Personería Municipal de Santiago de Cali, dirigido a la Secretaría de Infraestructura solicitando la trazabilidad de los derechos de petición. Cuarto, oficio con número de Orfeo 2019-417-30-10.088-22 del 8 de enero de 2019 de la Secretaría de Infraestructura de Santiago de Cali, dirigido al personero delegado Orlando Barrera, donde informan sobre la fecha en que fueron contestados los 4 derechos de petición y su respectivo voucher de entrega por la empresa de correspondencia. Información esta que fue solicitada como prueba para la investigación disciplinaria número 527-2018, folio 50. De acuerdo a lo manifestado, este despacho considera que versan sobre el inculpado situaciones reales de desconocimiento de parámetros legales para ejecutar las labores como secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali. Toda vez que teniendo conocimiento de la obligatoriedad de responder en el término legal las peticiones y solicitudes, omitió esta obligación constitucional, prescindiendo de actuar de manera diligente, incumpliendo los deberes contenidos en la Constitución, las leyes, los decretos, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, situación que a toda luz con el material probatorio será objeto de análisis en su debido momento. Las pruebas recaudadas son conducentes, legalmente producidas y aportadas al proceso, por lo que permiten cumplir las exigencias de los artículos 128 y 162 de la Ley 734 de 2002, cuando comprueban las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Pruebas allegadas en audiencia por parte del investigado. Primero, fotocopia de trazabilidad de la correspondencia del sistema Orfeo, folio 94. Fotocopia de manual específico de funciones y de competencias laborales de la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali, Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. 5. Análisis y valoración jurídica del cargo, descargos y los alegatos de conclusión. Entre este despacho al análisis y valoración jurídica del cargo, descargos y de las alegaciones, encontrando en primer término el cargo indilgado al funcionario Marcial Enrique Quiñones. Cargo único. El servidor público Marcial Enrique Quiñones, identificado con cédula de ciudadanía 10.521.033 de Popayán, Cauca, en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali para la época de los hechos, se le endilga y por ende se le reprocha el haber omitido contestar en término legal los derechos de petición con radicado número 2017-417-3010-11-59-452 del 15 de septiembre de 2017. Entre paréntesis, que dice: le queremos reiterar que nos urge que tengan en cuenta a la mayor brevedad posible el mantenimiento y arreglo de nuestras vías que se encuentran en mal estado. Cierro paréntesis. Y 2018-417-30-1035-222 el 15 de enero de 2018, paréntesis, que dice: le solicito muy formalmente que se intervenga urgentemente los puntos de vías, los cuales son veredas La Brisa, sector La Mina, vereda Los Limones, los cuales se han visto seriamente afectados por el invierno. Cierro paréntesis. Posiblemente vulnerando los términos que indica la Ley 1755-2015, que regula el derecho de petición, que nos dice en su artículo 14 lo siguiente, abro comillas: salvo norma legal especial, so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse entre los 15 días siguientes a su recepción, cierro comillas, lo que implica o se traduce en la renuencia al deber de actuar de manera diligente, eficiente, generando sin cumplimiento a los deberes contenidos en la Constitución, las leyes y los decretos,
los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones. Descargos realizados por el doctor Rodolfo Peláez Vázquez, entre paréntesis, de manera sucinta, pues se encuentran en la grabación de la sesión del 20 de noviembre de 2018, quien dice lo siguiente, abro comillas: se logra evidenciar lo siguiente: una vez revisado el proceso y observado los derechos de petición por los cuales se le inculpa una falta disciplinaria, se logra observar primero que esas pruebas tienen que ir mucho más allá de una duda razonable en contra de mi protegido. Deben de determinarse dentro del escrito que no se evidencia realmente la falta por parte de mi cliente. Lo que sí se evidencia son las peticiones resueltas por el subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, el señor Octavio Ramírez Cuartos, quien era el subsecretario en esa época y quien era la persona encargada de dar respuesta a esas peticiones. La personería al momento de abrir la investigación no tuvo en cuenta que la Secretaría de Infraestructura tiene unas subdivisiones internas, como es la Subsecretaría de Infraestructura y la Subsecretaría de Apoyo Técnico, quienes tienen unas funciones determinadas. En este caso, el Subsecretario de Infraestructura es la persona que debe coordinar tanto las visitas como las obras que se van a realizar, ya sea de mantenimiento o de intervención de vías o de vías nuevas. Alegatos de conclusión. Rendido por la defensa técnica del investigado Marcelo Enrique Quiñones, el abogado Rodolfo Peláez Vázquez, de manera sucinta, pues se encuentra en la grabación de la sesión del día 2 de diciembre de 2018. Nos dice el togado, abro comillas: respecto a la petición 3522 hay que hacer la siguiente observación. En el mes de la erradicación de la petición, la planta de personal de la Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial no se encontraba en su totalidad. Debe tenerse en cuenta que los contratos de los PS, en su mayoría son los que contemplan la planta de personal de la Secretaría, no estaban y eran inexistentes hacia esa fecha, lo cual ocasionó un represamiento de las peticiones, que en ese caso para la Secretaría en ese solo mes estaríamos hablando de más o menos unas 1.160 peticiones que estarían represadas. Eso sin contar que en el mes de febrero tendríamos una situación similar de otras 1.000 y pico de peticiones radicadas y por consiguiente no contestadas por falta de personal, toda vez que solamente finalizó el mes de febrero se empezaron las de las contrataciones correspondientes de personal y por consiguiente era imposible para los secretarios y subsecretarios darle respuesta a esa petición. La petición fue reasignada al despacho de la Subsecretaría Vial el 2 de febrero de 2018, estando aún dentro de los términos para dar respuesta, y este traslado fue por competencia. Debe tenerse en cuenta que la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial se encuentra dividida en subsecretarías, una que es la de Apoyo Técnico y otra la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento. Dichas personas tienen unas características especiales y son las encargadas cada una de realizar ciertas labores concretas. En el caso del subsecretario de Infraestructura Vial, en el decreto 411-020-0673 del 2016, por el cual se adopta el manual específico de funciones y competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscritos a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali. Se establece entre los tantos puntos que tiene, en el tercero, proponer políticas e implementar programas y proyectar para el mantenimiento de la infraestructura vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta que la petición de la comunidad en esa época era la de realizar una intervención dentro de la vía. Para su arreglo era competente el subsecretario para conocer de dicha petición y darle respuesta. De antemano, recuerdo que para la fecha no se contaba con el personal idóneo todavía contratado, carecíamos de personal y por lo tanto las peticiones estaban represadas. Teniendo en cuenta lo anterior, queda demostrado que el ingeniero Marcial Quiñones en ningún momento ha violado de manera concreta, salido de sus funciones, toda vez que, como se demuestra dentro del correo, dicha petición fue trasladada en su momento a la subsecretaría correspondiente para que se le diera el trámite correspondiente, saliendo pues este paso de la órbita de su responsabilidad.
Solicito también tener como pruebas documentales las siguientes: fotocopia del manual de específico de funciones y competencias laborales de la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali y su Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial, folio 90 al 93. Fotocopia de trazabilidad de la correspondencia del sistema Orfeo, folio 94. Vistas las alegaciones y analizando las pruebas aportadas por la defensa, encontramos que el investigado Marcelo Enrique Quiñones hace traslado de las peticiones mediante el sistema Orfeo de correspondencia al despacho del subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento Vial, estando aún la petición dentro de los términos para dar respuesta. Este traslado se hace por competencia y debe tenerse en cuenta que la Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial se encuentra dividida en sus secretarías, una que es la de apoyo técnico y otra la de su Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento. Y dichas subsecretarías son las encargadas de contestar las peticiones de acuerdo a su especialidad. En este caso, la última a la problemática de vías, que es el asunto a tratar en los derechos de petición. También se evidencia que la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento es la encargada de realizar ciertas labores concretas. En el caso del subsecretario de Infraestructura Vial, en el decreto 411-020-0673 del 2016, por el cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales de las distintas denominaciones de empleo adscrito a la planta de personal de la Administración Central del municipio de Santiago de Cali, se establece entre el numeral tercero proponer políticas e implementar programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura vial, mantenimiento de la valla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta que la petición de la comunidad en esa época era la de realizar una intervención dentro de la vía para su arreglo, y era competente el subsecretario para conocer de dicha petición y darle respuesta. Queda claro que el funcionario que tenía la competencia para contestar los derechos de petición era el subsecretario de Infraestructura y Mantenimiento, de acuerdo a su manual de funciones en los numerales tercero y quinto. El togado aclara que en el mes de enero, fecha de radicación de la petición, la planta de personal de la Secretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial no se encontraba en su totalidad, porque son los PS, entre paréntesis, personal por prestación de servicios, los que en su mayoría ocupan la planta de personal de la Secretaría de Infraestructura, y estos eran inexistentes hacia esa fecha, lo cual ocasionó un represamiento de las peticiones, que en ese solo mes se estaría hablando más o menos de unas 1.160 peticiones represadas, eso sin contar que en el mes de febrero tendríamos una situación similar de otras 1.000 y pico de peticiones radicadas y por consiguiente no contestadas por falta de personal. Toda vez que finalizó el mes de febrero empezaron las contrataciones correspondientes de personal y por consiguiente era imposible para los secretarios y subsecretarios darle respuesta a esas peticiones en el término que exige la ley. Se evidencia en el material probatorio llegado entre el proceso que la conducta desplegada por el disciplinado no fue fruto del ánimo caprichoso, sino la fuerza mayor debido al cúmulo de trabajo y al poco personal con que contaba la Secretaría de Infraestructura y Valorización en esa época del año. Sexto, análisis de la culpabilidad. Para entrar al análisis de la culpabilidad debemos retomar el análisis inicial y el análisis actual con las pruebas recaudadas dentro del proceso. El artículo 42 de la Ley 734 de 2002 determina que las faltas disciplinarias son gravísimas, graves y leves, para efectos de la tipificación de la falta disciplinaria. Es menester que la misma provenga de una acción u omisión realizada por un servidor público con dolo o culpa. La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el artículo 43 del CDU, que establece criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta. Considera el despacho que la falta se debe calificar provisionalmente como leve, de acuerdo con el artículo 43, numerales cuarto y quinto de la Ley 734 de 2002, teniendo que establece dos puntos, numeral cuarto, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución, numeral quinto, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.
se consideró que el servidor público no actuó con el cuidado y atención en el cumplimiento a cabalidad como secretario de despacho, donde el parecer omitió su deber de dar contestación en término al peticionario. De conformidad con el principio de culpabilidad que consagra el artículo 13, a cuyo tenor en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa, lo cual supone la capacidad de comprender la irregularidad del acto y la capacidad de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión. Se debe tener en cuenta que el compromiso disciplinario advertido por este despacho para calificar como leve la falta presuntamente cometida por el funcionario público investigado en su calidad de secretario de Infraestructura y Valorización fue a título de culpa grave. Se sustentó en el resultado típico, producto de inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Se tiene entonces que para que una conducta cualquiera constituya falta disciplinaria, esta debe ser típica, sustancialmente ilícita y culpable, es decir, deben reunirse los tres elementos que la estructuran como comportamiento reprochable y sancionable desde el ámbito del derecho disciplinario. Si alguno de los anteriores elementos integradores de la falta no se encuentra presente en el comportamiento examinado disciplinariamente, no es posible considerar la conducta como tal, y por tanto, habrá de determinarse la respectiva actuación, descartando cualquier tipo de responsabilidad y por ende de sanción, pues así lo establece el ordenamiento jurídico aplicable. Artículo 44 de la Ley 734 de 2002 establece en el parágrafo único, comillas, parágrafo: habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Negrillas: la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. Negrillas por fuera del texto. Este despacho descartó que la omisión se diera a título doloso, puesto que el aquí investigado puede haber actuado con inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, porque se puso en riesgo el interés de la administración pública municipal, a pesar que no se evidencia en el servidor público la intención de realizar una conducta indebida, ni la voluntad de generar perjuicios a la entidad o a los particulares. Este comportamiento es considerado en nuestra legislación como generador de culpa, y bajo estas consideraciones se tuvo la forma de culpabilidad era grave. Vemos que el funcionario público Marcelo Enrique Quiñones sí tenía justificación para no dar respuesta dentro del término de la petición, toda vez que hizo el traslado en el término correspondiente a la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento, responsable de contestar dicha petición, aclarando que dicha subsecretaría tenía demasiada carga laboral y poco personal de planta para atender la cantidad de peticiones allegadas, situación que no le permite atender oportunamente la petición en comento, y que no fue por negligencia de la misma, sino ante la imposible atención de la misma, que no es atribuible al funcionario sino a la entidad, que no cuenta con una estructura que le permita evacuar de manera rápida y oportuna las solicitudes que en esa época del año, ya que se encuentran sin personal que es contratado por prestación de servicios. La sentencia del 12 de abril de 2002 del Consejo de Estado, sección primera, consejero ponente Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número 11-01-0315, 000-2012, 00107-0AC, que en su aparte pertinente señala, abro comillas, puntos suspensivos. Se advierte que la mora en resolver no implica per se la violación de derechos fundamentales, por lo que el ordenamiento jurídico proscribe unas dilaciones injustificadas, resultando imperioso tener en cuenta los motivos reales del retardo, respecto a las circunstancias específicas, tal como se desprende del
transcrito del artículo 6º, ciertamente el derecho fundamental de petición no se vulnera cuando la administración no está en la capacidad de responder, dadas las características de la petición y la complejidad en la puesta en marcha del aparato administrativo para la resolución. Punto suspensivo, cierro comillas. Argumentos jurisprudenciales que nos llevan a concluir que la tardanza en la respuesta a un derecho de petición no puede ser considerada como violatoria del derecho fundamental de petición, sin entrar a profundizar en las causas estructurales que expuso la defensa del encartado como obstáculos para responder los derechos de petición dentro del término legal, como son la excesiva carga laboral que se debe soportar con el poco personal que tiene la entidad. Concatenado a lo que se viene mencionando, no puede indilgársele responsabilidad administrativa a un funcionario público por no alcanzar el cumplimiento de la ley con las imposibles condiciones que se cuentan, pues como lo prescribe el principio general del derecho que reza, abro comillas, nadie está obligado a lo imposible, cierro comillas. Por último, como se demostró en los alegatos finales, existen obstáculos administrativos para poder mitigar y contrarrestar la alta carga de derechos de petición que llegan a la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal de Santiago de Cali y que se encuentran pendientes de respuesta. No se puede buscar eficiencia con un mínimo personal asignado para la fecha. En el presente caso no se da ninguno de los tres elementos, puesto que el funcionario Marcial Enrique Quiñones no contaba con personal de planta para dar respuesta a las peticiones que ahí llegaban, y que esta labor se le encomendaba al escaso personal contratado. Así que las respuestas eran inferiores ante el cúmulo de peticiones que ingresaban a dicho despacho. Debemos señalar que frente a todos estos obstáculos de índole estructural y administrativo de la susodicha entidad, quedó demostrado las condiciones determinadas que justifican la mora, pero que no vulnera el derecho de petición cuando, en este caso, como se ha dicho hasta la saciedad, no tenían la capacidad de responder la solicitud dentro de los términos legales. La antijuricidad o lesividad consiste en que la conducta debe causar un daño, perjuicio o poner en peligro el bien jurídico tutelado, que en materia disciplinaria es la debida gestión pública, la efectiva prestación del servicio público. En el presente caso no existe antijuricidad alguna, porque demostrado está por parte de la defensa del investigado que era imposible darle respuesta dentro de los términos de la ley al peticionario, pues la escasez de personal en la Secretaría y en la Subsecretaría de Infraestructura y Valorización así lo exigía, es decir, era un problema estructural de la administración municipal. Séptimo, las razones y exposición fundamentada de los criterios tenidos en cuenta para la decisión de la parte resolutiva. El artículo 5 de la ley 734 establece, artículo 5, ilicitud sustancial. La falta será antijurídica o cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Por lo anterior encontramos que la falta es antijurídica cuando afecta el deber funcional sin justificación alguna, y es claro, ante los hechos expuestos por la defensa junto con las pruebas aportadas, existió justificación para la demora en la respuesta, pues no se deriva de la responsabilidad del encartado. Puntos suspensivos, comillas. Ahora bien, retomando cuáles son los criterios para determinar la gravedad o levedad de la falta, reitero que ellos están señalados en el artículo 42, numerales tercero y quinto de la ley 734 de 2002 que, abro comillas, el grado de perturbación del servicio, cierro comillas, abro comillas, y el perjuicio causado, cierro comillas, será modo de medir dicha condición. Así, se corrobora desde la óptica de la punibilidad la exigencia de la contemplación de la afectación al bien jurídico de la administración pública en derecho disciplinario, pues ese rasero es de recibo en el análisis del bien jurídico tutelado del derecho sancionatorio, lo cual indica que el nuevo Código Disciplinario Único tiene como exigencia para el operador disciplinario el deber de analizar el grado de lesión o de afectación al bien jurídico para concluir la gravedad o levedad de la falta, así como el correspondiente grado en que se causó el perjuicio,
con miras a determinar qué clase de sanción debe imponerse de acuerdo con el artículo 42 y siguientes de la ley disciplinaria, cierro comillas. En palabras de Gómez Pavalló, abro comillas, cuando se constate que formalmente se quebrantó un deber, pero que en lo sustancial no se ha cuestionado la funcionalidad del mismo, la conducta resulta apenas aparentemente ilícita. Esto es, podemos encontrarnos frente a la inexistencia de antijuricidad sustancial, aunque sí formal, y siendo la primera la infracción disciplinaria, el hecho punible queda desestructurado. Cierro comillas. Consideraciones. La conducta investigada se relaciona con la presunta irregularidad en que pudo incurrir el servidor público Marcelo Enrique Quiñones por la presunta omisión en dar respuesta oportuna a derechos de petición impetrados ante su despacho. La ley disciplinaria establece que una conducta para que se constituya en falta debe ser típica, antijurídica y culpable. En el presente caso no se da ninguno de los tres elementos, tal como se explicó en el plenario. La Secretaría y Subsecretaría de Infraestructura y Valorización Municipal de Santiago de Cali no contaba con personal de planta para dar la respuesta a las peticiones que ahí llegaban, y que esta labor se le encomendaban al escaso personal contratado, mediante la modalidad de prestación de servicios, que para la fecha en que se impetró el derecho de petición, 15 de enero de 2018, ya no contaban con los servicios de los contratistas. ¿Cómo? Dame un poquitico. No, ya vamos a terminar. Debemos señalar que frente a todos estos obstáculos de índole estructural, gracias Camila, y administrativo de la susodicha Secretaría, se le dio respuesta al quejoso. Quedó demostrado los porqué existentes y las condiciones determinadas que justifican la mora, pero que no vulnera el derecho de petición cuando, en este caso, la Secretaría de Infraestructura y Valorización no tenía la capacidad de responder la solicitud en términos legales. Se demuestra que en el presente caso, la conducta del encartado no vulneró su deber funcional, no incurrió en falta disciplinaria porque sencillamente no vulneró ningún derecho, ni mucho menos desconoció un deber o incurrió en una prohibición. La antijuricidad o lesividad consiste en que la conducta debe causar un daño, perjuicio o poner en peligro el bien jurídico tutelado, que en materia disciplinaria es la debida gestión pública, la efectiva prestación del servicio público. En el presente caso no existe antijuricidad alguna, porque demostrado está que existían personas encargadas de dar respuesta a las peticiones, aunque se trataba de personal escaso, y la respuesta, por obvias razones, eran inferiores a las peticiones. Es decir, era un problema estructural de la administración municipal. Nadie está obligado a lo imposible. En los descargos y en los alegatos finales se pudo colegir que el investigado realizó toda la actuación legal y funcionalmente establecida para darle funcionalidad al área que dirigía, por lo que se considera que se debe absolver de todo cargo, lo cual fue demostrado con pruebas documentales que aportó y que ya fueron objeto de análisis. Por lo anterior y analizados los elementos allegados durante el proceso en la parte probatoria, como también los alegatos finales y pruebas documentales, son razón más que suficiente para absolver al servidor público aquí investigado, pues cuando se estructuró el cargo endilgado no se contaba con los elementos probatorios con que cuenta en este momento el despacho, de acuerdo al razonamiento realizado anteriormente. En mérito del expuesto, el suscrito personero delegado resuelve, primero, declarar desvirtuado el cargo endilgado contra el servidor público Marcelo Enrique Quiñones, identificado con celo de ciudadanía número 10.521.033 de Popayán, Cauca, en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali. Código 020, nombrado mediante decreto de resolución número 4112-010-20-0413 del 20 de junio de 2017 y acta de posesión número 0334 del 4 de julio de 2017 para la época de los hechos, conforme lo ordenado en el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 57 de la Ley 1474 de julio 12 de 2011.
Segundo, consecuente con lo anterior, absolver de responsabilidad disciplinaria de los hechos que se investigaron en este proceso disciplinario del servidor público Marcelo Enrique Quiñones Quiñones, identificado con cédula de ciudadanía número 10.521.033 de Popayán, Cauca, en calidad de secretario de despacho de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali, código 020, nombrado mediante decreto de resolución número 4112-010-20-0413 el 20 de junio de 2017 y acta de posesión 0334 del 4 de julio de 2017 para la época de los hechos. Tercero, contra la presente resolución procede el recurso de apelación conforme lo estipula el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 59 de la Ley 1474 de 2011, el cual deberá interponerlo y sustentarlo en forma verbal en la audiencia. Cuarto, en firme esta providencia, remítase copia de la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación. Notifíquese, comuníquese y cúmplase Orlando Barrera Cutiva, personero delegado. Bueno, entonces ya leído el fallo, tiene la palabra el abogado defensor, si tiene algún pronunciamiento al respecto. Conforme y sin recurso. Gracias, doctor. Secretario, por favor. En este está diciendo las 3:31 de la tarde, se da por terminada la presente diligencia y en virtud de que no se presentó recurso alguno, queda ejecutoriada la presente decisión. En constancia se firmó por los que intervinieron en la diligencia, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital. Queda notificado por estrados esta decisión.